Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el caso de QC Chadwick, un caso que transcurrió en el año 2012 en Estados Unidos. Este caso involucra un matrimonio que parecía perfecto, hasta que un día ambos desaparecieron y solo uno de ellos apareció. Antes de comenzar, les recomiendo que se suscriban y activen la campanita, para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un video. Por aquí les estoy dejando mis redes sociales por si quieren seguirme y estar en contacto conmigo. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo empezó todo. Quy Chu Lin nació el 16 de junio de 1966 en Malasia. QC, como le decían de cariño, emigró a los Estados Unidos para asistir a la universidad a fines de la década de 1980 y vivía con su hermano en ese momento. Cuando me mudé al sur de California en 1998, ella me siguió para mudarse también. Desde el 2001, hemos tenido vacaciones familiares todos los años. Nos reuníamos regularmente ya que éramos los únicos dos miembros de la familia inmediata que vivían en los Estados Unidos. Siempre estuvo ahí para mí. También en mis momentos más oscuros, fue mi principal apoyo después de que nuestra madre falleciera y cuando uno de mis hijos requirió múltiples cirugías cuando era un bebé, mencionó su hermano. QC era conocida por ser sociable, extrovertida y amistosa. Creció en una familia numerosa de 6 hijos. Tenía fama de ser organizada y detallista, pero también era un poco insegura, ya que era la única de sus hermanos sin una maestría, y le preocupaba que de alguna manera fuera menos capaz que ellos. A sus 25 años, QC se casó con Peter Chadwick. Peter era un millonario que nació en Reino Unido y se convirtió en ciudadano estadounidense luego de casarse con QC. Trabajaba para el negocio familiar de su padre, administrando activos e inversiones y desarrollando bienes raíces. Los Chadwick parecían ser la pareja perfecta. Casado durante 21 años, la pareja estaba criando a 3 hijos en una mansión de 2.5 millones en la elegante comunidad de Newport Beach, en California. Tenían familia en Malasia, Australia y el Reino Unido, y con frecuencia viajaban internacionalmente. Sus 3 hijos asistían a escuelas privadas. Su vida diaria era tranquila y ordenada, sentada en su casa de 4 habitaciones, en un vecindario tranquilo. Peter Chadwick hacía la mayor parte de su trabajo desde una oficina en su casa, y QC era una madre que se quedaba en casa. Y es así como, teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. La tarde del 10 de octubre del 2012, los hermanos Chadwick, de 9 y 12 años, se bajaron del autobús en la parada correspondiente para esperar a que los llevaran a casa. Por lo general, Peter siempre llegaba a tiempo para buscar a sus 2 hijos menores, pero el 10 de octubre no apareció y los niños se quedaron esperando después de que todos los demás se habían ido. El niño de 12 años tenía un teléfono celular, pero ninguno de los padres respondió, y su hermano mayor estaba en un internado. Cuando una vecina preocupada vio a los niños y los llevó a casa ella misma, nadie atendió a la puerta. Ninguno de los chicos tenía llave. Preocupada por dejar a los niños solos, la vecina los llevó a su casa y luego volvió a llamar a sus padres. Al no obtener respuesta, llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron a la casa de 4 habitaciones de la familia, encontraron platos y comida sobre el mostrador, como si alguien hubiera estado a punto de preparar el almuerzo. También notaron que la caja fuerte había quedado entreabierta. Un jarrón de vidrio junto a la bañera de hidromasaje en el baño principal se había roto y la pared estaba salpicada de gotas de sangre apenas visibles. A la mañana siguiente, las autoridades de San Diego recibieron una llamada al 911 de Peter, alegando que un pintor de casas llamado Juan asesinó a QC y lo obligó a él a sacar su cuerpo de la casa. What's your name? Peter Chadwick. They have her body. They said they're going to cut her up. Who has her body? Juan and Chi. Juan. How do you know Juan? I picked him up to look at some painting work at the house. I brought him to the house. How do you know she's dead? She drowned. What? Her body was stiff even. Con Juan a su lado, Peter dijo que se vio obligado a conducir toda la noche con el cuerpo de su esposa en la parte trasera de su camioneta. Dijo que así fue como terminaron en una gasolinera de una ciudad fronteriza, donde se encontraron con otro hombre llamado Chi. Peter dijo que Juan y Chi se fueron, dejándolo solo con su vehículo en un estacionamiento. Fue entonces cuando hizo su llamada al 911. Yeah, we've been driving. Are you in a car? I have my car right here. They have her body. They said they're going to cut her up. Who has her body? Juan and
Chi. I think they might be going to Mexico or somewhere. En unas imágenes de vigilancia tomadas posteriormente en la gasolinera, se puede ver a Peter a punto de hacer esa llamada. A los pocos minutos llegó la policía y se lo llevó a la comisaría. El teniente Brian Moore dijo que sus detectives encontraron lagunas en la historia de Peter. Él dijo al 911 que QC fue asesinada alrededor de las 11 de la mañana anterior, pero las imágenes de vigilancia muestran que el auto de Peter salió de su comunidad cerrada unas 2 horas y media después de eso. La policía dijo que no había rastro de ningún Juan en el vehículo, y más tarde Peter se veía en un peaje y de nuevo sin rastros de Juan. Además, el propio cuerpo de Peter tenía algunas lesiones incriminatorias. Tenía rasguños en el cuello, los brazos y la marca de un mordisco en su antebrazo que, según él, los obtuvo luego de una pelea con el supuesto Juan. En su auto también había una maleta empacada con solo ropa masculina, como si alguien la hubiera empacado apresuradamente para pasar la noche. Las autoridades concluyeron que Juan no existía, y finalmente, el 11 de octubre del 2012, solo 6 horas después de la llamada al 911, fue arrestado por asesinato. Peter Chadwick rápidamente se defendió y dejó de hablar con los detectives. A medida que investigaban más a fondo, las autoridades empezaron a percibir que había cierta confusión en el matrimonio y se habló de divorcio. Al parecer, QC quería ser más independiente y empezaba a hacer más cosas por sí misma. Las autoridades también encontraron un papel escrito a mano que tenía el historial de búsqueda de Peter y parecía que fue escrito por QC, en el cual se leía: cómo torturar, masaje sexual chino y costos de aborto en el condado de Orange. Se cree que QC había descubierto un lado oscuro de su esposo. En la corte, Peter Chadwick se declaró inocente. Sus 2 hijos que habían vivido en casa ahora estaban con el hermano de su madre a más de 89 kilómetros de distancia en el área de Los Ángeles. Mientras tanto, su madre estaba desaparecida y presumiblemente muerta. 7 días después, los detectives tuvieron otra gran oportunidad. El abogado de Peter llamó a la policía para decirles que él revelaría la ubicación del cuerpo de QC. Le dijo a la policía que el cuerpo estaba en un contenedor de basura en un lugar llamado Wildcat Canyon, cerca de San Diego. Al llegar las autoridades, dentro de este contenedor empezaron a encontrar artículos de QC. Encontraron una cartera con su identificación, su tarjeta de residencia permanente, $10,000 en efectivo y, envuelto en una manta verde, el cuerpo de QC. Una vez que los detectives finalmente encontraron a QC, el médico forense pudo determinar cómo murió. Según los estudios, hubo un forcejeo bastante violento que resultó en estrangulamiento y posiblemente ahogamiento. Mientras el Estado construía su caso contra Peter, él estuvo en la cárcel durante 2 meses, hasta diciembre, cuando se fijó una fianza de $1 millón. Fue así como a Peter se le permitió salir bajo fianza y entregó sus pasaportes. Pasaron 2 años y Peter Chadwick se mudó a la casa de su padre en Santa Bárbara, mientras que sus 3 hijos terminaron en un internado. Peter estaba esperando el juicio y haciendo sus comparecencias ante el tribunal para las audiencias, hasta que dejó de asistir y simplemente desapareció. Al principio, los investigadores escucharon que Peter podría estar muerto, ya que su padre, Michael Chadwick, comenzó a transmitir información de que tenía tendencias suicidas. Pero los investigadores descubrieron que él ya tenía una ventaja de 3 semanas sobre ellos y había estado estudiando. Encontraron libros en la casa de Chadwick sobre cómo desaparecer y cómo cambiar de identidad y dejar rastros falsos. Los investigadores se enteraron por una compañía de taxis que alguien que ahora la policía cree era Peter tomó un taxi desde la casa de su padre hasta el aeropuerto de Santa Bárbara. Pero el taxista dijo que la persona que recogió estaba vestida como mujer. Cuando esta persona llegó al apartamento de Santa Bárbara, entró con su maleta y luego debió cambiarse de ropa, porque las cámaras de vigilancia tienen imágenes de Chadwick vestido como él mismo, pasando el rato en el aeropuerto. Pasaron las horas, pero nunca subió a un avión. En cambio, Peter Chadwick volvió a salir, se subió a otro taxi y se alejó. Y esa sería la última vez que alguien lo vería. No solo tuvo una ventaja inicial, sino que su vida en la fuga estaría bien financiada, ya que huyó con una cantidad decente de dinero, aproximadamente $1 millón. La búsqueda de Chadwick era ahora una persecución internacional. En el año 2018, después de que el caso prácticamente se había enfriado, un nuevo sargento del departamento de policía traería nueva energía al caso. Kurt Didweb se acercó a la portavoz de la policía, Jane Mansella, y le preguntó si tenía alguna idea sobre cómo el departamento podría volver a publicar la historia. Mansella decidió crear un podcast. El primer episodio del podcast,
titulado Cuenta regresiva para la captura, fue el 17 de septiembre del 2018. El departamento comenzó a recibir llamadas con pistas y Peter Chadwick fue incluido en la lista de los 15 fugitivos más buscados de los alguaciles estadounidenses. Se ofreció una recompensa de $100,000 por su captura. Al final del último episodio del podcast, el sargento Kurt Dibweb envió una apelación final hablando directamente con Peter Chadwick, quien en ese momento había estado prófugo durante más de 3 años. Peter, termina con esto. Vamos por ti. Esto comienza la cuenta regresiva para capturarte. Con la ayuda de los agentes policiales, incluidos los Marshals de Estados Unidos y los federales mexicanos, las pistas recibidas y el buen trabajo policial tradicional, los investigadores descubrieron que Peter había escapado a México. Fue así como después de casi 5 años, básicamente de la noche a la mañana, todo cambió. Después de recibir cientos y cientos de pistas de todo el mundo, una de ellas condujo al sospechoso. Y el 4 de agosto del 2019, Chadwick fue detenido por la Policía Federal Mexicana cerca de la ciudad de Puebla, al sur de la Ciudad de México. Los detalles aún no estaban claros sobre dónde pasó Chadwick todos sus años prófugo, pero cuando lo detuvieron en México, vivía en un departamento. Peter estaba en un pequeño pueblo en las afueras de Puebla, a unas 2 horas al norte de la frontera con Guatemala y a 1 hora y media al sur de la Ciudad de México. La composición de la ciudad era en su mayoría caucásicos, pero también una comunidad asiática. Su escondite estaba al lado de un club de campo. Cambió levemente su apariencia y su cabello era un poco más oscuro. Tenía algo de vello facial y trató de hacerse un poco más joven. Peter Chadwick aparentemente usó muchas identificaciones y alias falsos, incluidos Paul Cook, Paul Gray y John Franklin. Incluso tenía una tarjeta de identificación, la cual era una copia de alguna fuerza de seguridad ficticia, y se representaba a sí mismo como una especie de analista con acceso ultrasecreto. Curiosamente, Peter nunca obtuvo un pasaporte falso, y eso pudo haberle obligado a realizar algunos cambios en su estilo de vida. Había comenzado su fuga alojándose en buenos hoteles, pero comenzó a cambiar su patrón cuando México comenzó a cambiar algunas de sus leyes de inmigración, que requerían visas para los no ciudadanos cuando se registraban en los hoteles, lo que lo obligó a buscar lugares más discretos que aceptaran efectivo y sin identificación. Como él huyó con una gran suma de dinero, la mayor parte lo vivió de eso, pero hizo algunas cosas pequeñas aparte. Enseñó inglés conversacional a los niños para ganar unos cuantos dólares, limpió mesas y trabajó en cocinas. Él estaba desesperado por encajar y seguir huyendo, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su vuelo. Uno de los mayores avances en la investigación que llevó a los alguaciles estadounidenses a Chadwick fue su descubrimiento de que estaba en comunicación con personas que lo conocían. Esa información, combinada con la nueva pista y el trabajo policial de la policía de Newport Beach, los alguaciles estadounidenses y las autoridades mexicanas, finalmente condujo al arresto de Chadwick. El alguacil estadounidense Craig McCluskey dijo que Chadwick les dijo que había visto el episodio de CBS 48 horas, que analizó el caso y se dio cuenta de que la policía lo perseguía. Dijo que fue entonces cuando se dio cuenta de que la situación se había intensificado demasiado. Según los informes, el episodio estresó a Chadwick y decidió cambiar su vida para evadir la captura, lo que finalmente resultó en su arresto. En febrero del 2022, y después de 10 años de los hechos, Peter Chadwick se declaró culpable del asesinato en segundo grado de su esposa y fue sentenciado de 15 años a cadena perpetua. El ex inversionista de bienes raíces se disculpó con un juez 7 años después de faltar a una audiencia judicial mientras esperaba su juicio, y dijo: desearía poder retirarlo. Lo agravé al huir de eso. Destruí todo, así que merezco lo que decida la corte. Chadwick dijo que su esposa era tan amorosa y se preocupaba por todos los que conocía. También dijo que esperaba que sus hijos y la familia de su esposa puedan de alguna manera seguir recordando qué tipo de persona era ella. En el acuerdo de culpabilidad negociado con los fiscales, el hombre renunció a todo su crédito de custodia y deberá cumplir al menos 85% de su sentencia antes de obtener una audiencia de libertad condicional. Pero bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre les digo, cualquier duda, comentario o sugerencia para un nuevo caso, me lo pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios. Ya saben, mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.